muy bienvenidos. Soy Verónica Schmidt y los invito desde ya a que se queden con nosotros para ser testigos de este conversatorio Constitución y Reforma. ¿Qué podemos aprender del Reino Unido y Colombia? Un espacio organizado por empresas Banmédica y latercera.com. El objetivo de este espacio es poder conocer, entender las características de estos dos sistemas de salud, profundizar en sus ventajas, también en sus desventajas, ver las luces, ver las sombras, entender sobre todo qué podríamos aprender de estos dos modelos, de estas dos realidades. Saber, por ejemplo, qué errores podríamos evitar cometer, sobre todo por los desafíos que se vienen en estas materias en nuestro país y a nosotros como sociedad. Qué duda cabe que Chile también tiene esos desafíos por delante, y eso hace que esta conversación no solo sea de gran utilidad, sino que absolutamente necesaria. Son modelos que son distintos, pero que sin duda comparten un mismo horizonte, un mismo norte común, y que busca finalmente que los sistemas de salud sean oportunos, sean eficientes, sean sobre todo responsables y, algo que es importante, sean perdurables en el tiempo. Esa es la idea de esta conversación, que, como les decía, esperamos todos se queden. Esperamos también hacia el final poder compartir con nuestros expositores las preguntas que ustedes nos puedan hacer ahí a través de nuestro chat de latercera.com. Quiero, antes de presentar a nuestros expositores, dejar también a alguien muy importante con ustedes. Quiero invitar a Alejandra Candia. Ella es la directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Empresas Banmédica, para que nos comparta algunas ideas y parte de lo que se espera para los próximos 60 minutos de conversación. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Verónica. En nombre de Empresas Banmédica quiero agradecer a La Tercera por brindarnos una vez más el espacio para poder tener este tipo de instancias. Quiero agradecer también a la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterrae, que nos está acompañando en colaboración en esta cuarta instancia. Y, por cierto, agradecer a Juan Manuel y a Andrea, que Verónica los va a presentar en un ratito más, por su disposición a acompañarnos, a compartir su sabiduría respecto a los sistemas de salud de sus respectivos países de residencia, y cómo, tal como muy bien decía Verónica, estos sistemas pueden enseñarnos lecciones para poder avanzar en los cambios que se están empezando a gestar y que en algunas materias requiere nuestro sistema de salud. Nosotros desde Empresas Banmédicas hemos ya generado, esta es la cuarta instancia, seguros y comprendiendo de que estas instancias de información son muy necesarias para poder alimentar y nutrir la discusión que está ocurriendo en nuestro país en estos días. También, obviamente, esta contribución viene desde el convencimiento de la importancia de que nuestro sistema de salud no solamente sea un espacio donde se busque mejorar la salud de las personas, sino que también, por cierto, busque mejorar desde la experiencia, desde la información que podemos aprender de estas distintas conversaciones y, por cierto, la información que nos vienen a traer. Decir también de que nosotros obviamente estamos convencidos de que cualquier reforma que se requiera hacer al sistema de salud requiere de la participación, de la colaboración de todos sus actores, y es por eso que queremos ser parte de esa conversación y es por eso que estamos generando este tipo de instancias. Así que, sin más preámbulo, esperamos con mucha fuerza que esta conversación permita nutrir esta discusión que está ocurriendo, por cierto, en nuestros países, que pueda ser, cierto, un alimento a las reformas que se están pensando, a conocer esta realidad internacional, por cierto, y obviamente a poder pensar en un sistema de salud que tenga como centro a las personas y a su salud. Así que muchas gracias, Verónica, muchas gracias de nuevo, Juan Manuel y Andrea, y sin más preámbulo pasemos ya a nuestra conversación. Gracias, Alejandra. Yo les presento a nuestros invitados. Ella es Alejandra Sroor, es chilena. Les voy a contar parte de su experiencia y la razón por la que hoy día está aquí. Alejandra Sroor es médico. Ella tiene más de 15 años de experiencia en salud pública, tanto en Chile como en el Reino Unido. Estudió medicina aquí en Chile, posteriormente cursó estudios de posgrado en Queen Mary University en Londres. Ella cuenta con una amplia experiencia en la implementación de salud basada en el valor, por lo menos en 68 hospitales del Reino Unido, Europa y también América Latina. Fue jefa del Departamento de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud de Chile y estuvo a cargo del Programa Nacional de Diabetes para Niños y Jóvenes en
el Reino Unido. En mayo del año 2019 fundó Value for Health, ella que es una consultora estratégica que busca integrar la atención médica basada en el valor en distintos sistemas de salud, así que es una voz muy autorizada para hablarnos de las bondades, beneficios y también las sombras que hoy día tiene el sistema en el Reino Unido. Alejandra, gracias por compartir con nosotros. Andrea, perdón. Andrea, antes de que pases, también quiero presentar de inmediato a nuestro invitado para después darte la palabra y conocer tu exposición. Está con nosotros también, Alejandra ya lo mencionaba, a Juan Manuel Díaz Granados. Aquí está, él es colombiano, es abogado de la Universidad del Rosario y tiene una especialización en Derecho Privado en la Universidad de París. Tiene una amplia trayectoria en el mercado asegurador y de seguridad social en Colombia. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo para las reformas a los sistemas de seguro y seguridad social en varios países de América Central. Tiene además publicaciones y varios libros, artículos sobre temas de seguro en sistemas de salud, también en seguridad social y responsabilidad civil. Desde el año 2011 es jurista en el estudio de abogados Díaz Granados, en Abogados Consultores, y ha puesto su foco en el trabajo en cuestiones de derechos de seguro social, de la seguridad social, en materia de salud, pensiones, en riesgos laborales y responsabilidad civil. Juan Manuel, bienvenido a Chile y gracias por compartir con nosotros también este espacio. Gracias, Verónica. Encantado de estar aquí. Bien, Andrea, ahora sí queremos partir contigo. Tienes del orden de 15 minutos para que nos puedas contar el sistema de salud en el Reino Unido. Bienvenida nuevamente. Gracias, Verónica. Y bueno, agradecerle también la invitación de estar aquí y contarles un poco cómo funciona realmente el sistema de salud del Reino Unido y poder entregarles información para que en todo este tema, en la situación hoy día donde está Chile, que la gente tenga la información necesaria para poder tener discusiones informadas sobre los sistemas de salud y qué cosas funcionan bien y cuáles son los desafíos también que comparten con el Reino Unido y con otros países como Colombia. Ahora, poniéndoles un poco en contexto de qué es el NHS o el NHS, que es el sistema de salud del Reino Unido. Este fue fundado en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y me parece que es súper interesante hacer énfasis en esto, porque antes, en realidad, en el Reino Unido no había un sistema de salud estructurado como tal. La gente que podía pagar, pagaba, y el resto tenía que atenderse en hospitales de caridad o con médicos que hacían caridad. Después de la Segunda Guerra Mundial se generó toda esta estructura, organizaciones de hospitales, y dio paso a generar este sistema de salud público en el fondo que entregaba asistencia sanitaria gratuita a todos en el punto de entrega. Una cosa que me parece interesante recalcar en el NHS, y que a lo mejor es una de las cosas que hace diferencia con Chile también, es que no existe modalidad de libre elección. Por ejemplo, yo tengo mi médico de atención primaria y después el médico de atención primaria me refiere al hospital y yo no tengo opción a escoger en qué hospital me quiero atender, con qué médico me quiero atender, etcétera. Que esa es una de las cosas que probablemente más hace generar diferencia con Chile. Ahora, en términos de cuál es el gasto de salud, aquí también en Inglaterra es un poquito mayor que el de Chile, y previo a la pandemia era un 10% comparado con el 9% de Chile, y después de la pandemia, porque en el fondo hubo que invertir mucho más recursos, aumentó en un 2%, a un 12%. Ahora, esto es interesante también porque el promedio de la OECD, de la OCDE, es casi un 9%. Por lo tanto, Chile y el Reino Unido, los dos, gastan en salud más que el promedio de los países de la OCDE. Ahora, es importante un dato rosa en realidad, pero el Reino Unido es el empleador más grande de Europa y el tercero del mundo después de Walmart y el ejército chino. Así que la cantidad de gente que tiene en realidad es bien gigantesca. Ahora, una cosa, Andrea, perdona que te interrumpa. El gasto en salud, y me parece importante el contexto, en el Reino Unido el gasto en salud es del 10% de su presupuesto, pero el presupuesto del Reino Unido es muy distinto del presupuesto que maneja Chile. Por eso que es importante que lo aclaremos, porque uno dice, mira, uno a primera vista podría decir, claro, el 9,4 respecto del 10 andamos más o menos parecido. Pero para ponerlo bien en sencillo, respecto de el monto del que se refiere Chile en su presupuesto respecto del monto que tiene el Reino Unido desde donde saca sus recursos para cubrir la salud, son montos que son muy distintos porque el Reino Unido
entiendo, tiene, por ejemplo, un PIB per cápita de $47.000 respecto de Chile, que tiene un per cápita de 16.000 de gasto en salud. Entonces, Exacto. cuando uno se va a esas cifras, Sí. ahí uno empieza a hacer un poquito el matiz. Exactamente, Ya. o sea, el porcentaje, en el fondo el porcentaje puede ser similar, pero el fondo, la plata, el dinero Es cambia, distinto. es distinto, Perfecto. absolutamente. Entonces, ahora un poco entrando cuál es la estructura del NHS, y esto es para explicarles un poco a muy a grandes rasgos cómo funciona. El NHS, el sistema de salud allá, está financiado por impuestos generales, que en el fondo yo pago todos los meses mis impuestos, y después por contribuciones individuales, que es alrededor de un 10%. Para mí, estas contribuciones individuales no solamente van hacia el NHS, pero también van hacia otros beneficios como pensiones, permiso maternal. Si yo estoy enfermo, también me cubre parte del dinero sale ahí. Y también, y puede que esto sea uno de los mitos, también hay costo del bolsillo para las personas que van en pagar medicamentos, en pagar salud dental y pagar salud visual. Eso cada uno lo paga individualmente. El oculista no está cubierto, el dentista no está cubierto, El optometrista y los anteojos no están cubiertos. y El los oftalmólogo- medicamentos no están cubiertos. Los medicamentos no están cubiertos, ¿Ninguno? pero tiene, que eso es una de las diferencias más grandes con Chile también, es que tienen un tope. Cada vez que yo voy a la farmacia a comprar una caja de remedios, pago un máximo de, todos pagamos 10.000 pesos por la caja de remedios. Perfecto. Por lo tanto, no hay un poco una competencia o según a donde yo vaya a comprar, varía el precio. Todos los medicamentos, la caja de remedio, ítem individual, vale 10.000 pesos. De acuerdo. La mayoría usan genérico, que es un poco de diferencia de Chile, pero en el fondo tienen este tope que no pueden cobrar más que eso. Hay un costo de bolsillo. ¿Nos podrías explicar un poquito más de eso? El costo bolsillo, como te explicaba, era eso, la parte de los medicamentos. A eso se refiere. Sí, yo Perfecto. compro mis medicamentos, si quiero ir al dentista en el fondo, tengo que pagar por el dentista. Y la parte visual en el fondo, que es el optometrista, todos los exámenes visuales. Y la parte de los anteojos también me los corren por mi cuenta. El Perfecto. resto en el fondo está cubierto por el sistema de De salud. acuerdo. Entonces, como les comentaba, este es un sistema de salud que está financiado por fondos públicos y está controlado en última instancia por el gobierno. Y el gobierno decide en el fondo cuánta plata le pasa al sistema de salud, al NHS, que vendría siendo un poco la subsecretaría de redes asistenciales acá. Y ellos deciden, en el fondo, si el gobierno me dice cuáles son las prioridades, este NHS decide, ok, así vamos a repartir el dinero a las diferentes áreas geográficas, y cada área geográfica después, que se divide en Inglaterra, en Escocia, en Gales y en Irlanda, van bajando un poco cómo van usando esos recursos que les entregaron según las prioridades nacionales. Ya. Y acá me disculpo que está en inglés, pero un poco para explicarles cómo funciona esta estructura. Tenemos el Departamento de Salud, que es el Ministerio de Salud un poco, y ellos, como les decía, son los que deciden cuáles son las estrategias y cuántos son los fondos en el fondo que van a ir entregando. Entonces, eso después lo bajan al NHS de cada uno de los países, que vendría siendo la Subsecretaría de Redes Asistenciales, como les comentaba. Y ellos de nuevo dicen, ok, estas son las estrategias, estas son nuestras prioridades, esto es lo que tenemos que hacer. Eso baja después a grupos comisionadores, que son los que compran los servicios para cada región. Entonces, por ejemplo, tengo la región A, que ellos decían, estas son nuestras necesidades según nuestra población y vamos a ocupar nuestros recursos en esto. Tengo la región B, que dice, en realidad nuestra población es diferente, así que vamos a usar nuestros recursos en este otro sentido y vamos a comprar estos otros servicios. Entonces, a pesar de que hay prioridades nacionales, el uso de esos recursos varía por las diferentes áreas, y eso también genera un poco de problemas porque se va prestando a que hayan inequidades y muchas desigualdades entre las diferentes áreas. Estos grupos comisionadores están aconsejados por el Instituto de Excelencia de los Cuidados, que entrega recomendaciones en guías clínicas basadas en evidencia, pero estos grupos comisionadores no están obligados legalmente a seguir esas recomendaciones. Y esto baja después a cuál es la compra y cuáles son los prestadores de servicio, que en realidad en el Reino Unido, a pesar de que están financiados por el sistema público, funcionan administrativamente de forma privada.
Y estos tengo acá que son los médicos de atención primaria, que en el fondo, en el Reino Unido por lo menos, y puede ser una de las diferencias con Chile y una de las cosas que nos sirve para aprender, es que el Reino Unido en la atención primaria es muy fuerte y es la puerta de entrada al resto del servicio de salud. Después tenemos a nivel secundario, que son las organizaciones hospitalarias, digámoslas así, que ellos entregan los servicios de ambulancia, atención aguda a los pacientes, servicios comunitarios y de salud mental, y que tienen dos tipos de organizaciones. Una que son las trusts, en el fondo que podría decir, que son grupos hospitales que dependen del sistema de salud, del departamento de salud, que son un poco, diría, un tercio. Y después tengo este segundo grupo que digamos que son fundaciones, funcionan como fundaciones, y que estas tienen más independencia administrativa y financiera que las otras. Entonces, una de las ventajas que tiene también es que a ellos les permite, por ejemplo, incluir a los pacientes, incluir a la gente que trabaja en el área, y ellos los incluyen en la toma de decisiones y cuáles son las prioridades que ellos tienen. O sea, en el Reino Unido tienen algo que, o se están moviendo hacia allá por lo menos, en donde tratan de integrar mucho a la sociedad, a los pacientes, a los cuidadores, en la toma de decisiones y cómo organizan ellos el sistema de salud. Perfecto. Entonces, es un trabajo bien Colaborativo. integrado, colaborativo. De alguna manera. Y tienen otra que en el fondo compran muchos servicios, por ejemplo, como organizaciones de tercer grado, que le dicen allá a ellos un poco, que por ejemplo podrían entregar salud mental, atención comunitaria, es bien complementario. Ahora, también existe un sistema de salud privado que es complementario al NHS y que en este momento se accede a través de un pago directo de salud. Una de las diferencias que hay entre Inglaterra y acá es que, por ejemplo, yo puedo optar a no pagar FONASA y pago directamente mi seguro privado, mi SAPRE. Allá todo el mundo está obligado a pagar el FONASA, equivalente a en el FONASA, fondo, el ¿ya? equivalente a FONASA, y si quiere uno atención privada, tiene que pagar un extra, en el fondo, con un seguro complementario. En este momento, en el 2019, el 10% de la población ya está optando a pagar esto y se calcula que de aquí a los próximos 5 años esto va a aumentar en un 10 a un 15% más De la población. de la población. ¿Cuál es la razón de esto? Las largas listas de espera que tenemos, que hay hoy día existen y que se empeoraron todavía más después de la situación del COVID. Ahora, el sistema privado muchas veces en Inglaterra, muchas veces comparte a los profesionales y la infraestructura. Existen hospitales privados también, pero hay mucha integración en el fondo. El médico que a mí me ven en atención a través pública es el mismo que me va a ver privadamente, pero me salté la lista de espera, en el fondo. Esa es un poco la diferencia. Perfecto. Y para el 2022, el NHS está empezando a depender bastante del sistema de salud privado por esto de las listas de espera. Entonces ya firmaron un acuerdo que creo que son 11.000 billones de pesos chilenos para los próximos 4 años para que el sistema privado entregue los recursos, sea prestador de servicio para disminuir las listas de espera que tenemos en ese momento. O sea, hoy día el NHS como sistema público tampoco está siendo capaz de absorber la demanda de atención que requieren los ciudadanos. No puede. Y eso en el fondo todos los países estamos viendo que es una situación que va a seguir pasando porque tenemos poblaciones más viejas, tenemos más enfermedades crónicas, más obesidad, más diabetes, etcétera. Entonces la carga asistencial no va a disminuir, va a seguir aumentando. O sea, ningún estado lo podría asumir solo. De acuerdo. Exacto. Y tenemos más costos en tecnología también. O sea, súper bueno tener los equipos de última generación, pero también eso tiene costos. Pregunta práctica. En el Reino Unido, las personas, acá existe, por ejemplo, una parte de FONASA que es libre elección, hay otra parte que no la tiene. Esa parte de FONASA libre elección, como su nombre lo dice, tiene la posibilidad de elegir dónde atenderse y con qué médico atenderse. En el Reino Unido, ¿esa posibilidad existe? No, si uno es del NHS, yo puedo escoger, por ejemplo, en qué médico de atención primaria me registro. Que tengo en la zona, por ejemplo, tengo 5 centros de atención primaria. Dependiendo del área donde tú vives. Dependiendo del área donde yo vivo. Entonces yo puedo escoger, me quiero atender en este que queda a 2 minutos de mi casa o este que queda a 10 minutos de mi casa, según, no sé, cuáles son los comentarios, por ejemplo, que están disponibles, si ese centro es bueno, ese centro es malo, yo escojo un poco a dónde quiero ir. Perfecto. Pero una vez que estoy dentro de ese centro, no tengo opción de moverme y ellos me derivan al hospital al que están asociados. En el fondo. Por lo tanto, yo no tengo opción de escoger ese hospital y que me va a ver
ese médico. Preguntas prácticas. Aquí en Chile tenemos los consultorios que normalmente son los encargados en la salud pública de entregar una batería de remedios, por ejemplo, que las personas están diagnosticadas y por lo tanto su médico les va recetando. ¿Eso el NHS lo tiene bajo esa misma modalidad o cae en el ejemplo que nos contabas al principio, donde cada persona tiene un costo máximo de bolsillo que tiene que pagar por cada uno de esos remedios? Yo no puedo comprar, hay medicamentos que puedo comprar en el fondo en el mesón, paracetamol, ibuprofeno, todo ese tipo de cosas. Pero en el fondo, remedios que necesitan ya receta, esos tengo que tener una receta del GP, no puedo llegar a comprarlo. Ya. Y eso en el fondo tengo que ir a la farmacia y la farmacia en el fondo pago el precio que ellos me cobran. Ahora, entrando un poco, por supuesto, el NHS, no hay sistemas de salud perfectos. No existen sistemas de salud perfectos y los sistemas de salud en realidad son altamente complejos. No es tan fácil decir, este es el modelo y queremos copiarlo y pegarlo exactamente en nuestra realidad del país, porque hay que identificar muy bien en el fondo qué es lo que ya existe, cuáles son la infraestructura, cuáles son los recursos que tenemos disponibles y ver en el fondo cuáles son las cosas que podemos aprender de los otros países y poder aplicarlos a nuestra realidad nacional. Y entrando a eso un poco, ¿cuáles son las ventajas del sistema de salud público inglés? Uno, como ya les comentaba, que la asistencia sanitaria es gratuita en el punto de entrega, con algunas excepciones, como ya les decía, que esto está al copago de bolsillo y también, por ejemplo, no sé, si uno es extranjero, si es turista, no va a recibir atención gratis. Una de las ventajas que tiene es que en realidad el sistema de salud allá está basado en la necesidad clínica y no en la capacidad de pago que tienen las personas. Todo el mundo tiene acceso a algo relativamente de buena calidad. Siempre se ha escuchado ya que en el fondo uno dice, si uno tengo un infarto, voy a querer ir a un hospital del NHS porque me van a recibir mucho mejor y la calidad de la atención va a ser buena. Pero, por ejemplo, si tengo algo opcional como una cirugía de cadera, por ejemplo, probablemente la gente va a optar a hacérsela en el sistema privado porque si no significa que va a tener que esperar años probablemente a que eso resulte. Y que eso es uno de los que les está diciendo. Ese es un paralelo que en Chile también puede ocurrir, que la lista de espera para ciertas cirugías pueden ser años de años. Exacto. Hay gente que ha muerto esperando una cirugía. Exacto. Y que son cosas que allá también son una realidad. Entonces, ir aprendiendo de qué funciona y qué no funciona. La atención primaria en áreas de menos recursos recibe más financiamiento en el fondo para cubrir las necesidades de la población. Y tenemos esto que se llama el Instituto Nacional para la Excelencia de Salud y Atención, como les comentaba antes, NICE, que se conoce aquí como NICE, que en el fondo genera estas recomendaciones clínicas basadas en la evidencia, cosa de tratar de estandarizar la calidad de la atención lo máximo posible. Porque aquí en Chile no hay como un símil, no existe esa figura. En el Ministerio de Salud en realidad son los que desarrollan las guías clínicas con cierta metodología. Pero no hay como una institucionalidad como ocurre allá, que Exacto. es la que va y no estableciendo ese equilibrio. Sí. Ya. No hay una institución en el fondo que se encargue también por velar que esa estandarización y esa calidad se cumpla. En el Reino Unido, como les decía, la parte del copago de medicamentos tiene la proporción más baja de personas que no tomaron medicamentos, que no siguieron el tratamiento, en el fondo, debido al costo. Y esto es un estudio que se hizo con creo que más de 30 países que estaban en situación similar socioeconómica. En el Reino Unido fue un poquito menos del 3% versus al 7% en otras partes. Entonces el tema del control y la regulación de los precios de medicamentos allá es algo bien potente y es algo que a lo mejor podemos aprender nosotros también acá. Y funciona bien con el manejo de ciertas patologías a largo plazo, como diabetes y enfermedad renal crónica, comparado con otros países de Austria y Alemania. Ahora, como les venía diciendo, no hay sistemas de salud perfectos y también por eso es importante entender bien cómo funcionan los sistemas de salud en otros países y qué podemos aprender de ellos. Que no copiar y pegar no necesariamente es la solución ideal cuando estamos pensando en reformar sistemas de salud como el chileno, que ahora estamos en esa conversación en este momento. Y contarles, por ejemplo, que existen las listas de espera, efectivamente. En este momento, casi el 10% de la población está esperando que ser atendido en el sistema hospitalario. Y en promedio son 4 meses de espera. Pero como pueden ver en este gráfico, ha ido aumentando en el fondo considerablemente, en parte en relación
Parte se puede explicar por el comienzo de la pandemia, pero también porque tenemos un sistema de salud que también está colapsado y dependemos de los privados en el fondo para empezar a disminuir esas listas de espera y entregar esos servicios. Ahora, otros desafíos del NHS es que, como les explicaba, la compra de servicios se hace según las necesidades del área. Y a esto ellos le llaman ya lotería del código postal. Si yo vivo en un área que entrega los recursos, que compra los servicios que yo necesito, funciona súper bien. Pero si yo vivo en un área que no compra los servicios que yo necesito, ahí empiezo a tener problemas. Y les doy un ejemplo súper concreto. A ver. Bombas de insulina para niños que tienen diabetes infantil. En la región A, el niño puede tener acceso a una bomba de insulina, a un tipo de bomba de insulina. En la región B, ese niño va a tener acceso a 4 tipos diferentes de bomba de insulina. Pero en la región C no va a tener acceso a bombas de insulina. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente generalmente? Se tiene que cambiar de casa para poner, o compra el medicamento, en el fondo invierte de bolsillo y lo compra individualmente, o se tiene que cambiar de casa a donde tenga acceso, en el fondo, al remedio que tiene. Otro ejemplo puntualmente, por ejemplo, acceso a fertilización in vitro. Hay ciertas áreas que dan la opción de fertilidad in vitro a mujeres bajo 42 años, pero la región de al lado es bajo 34 años. Entonces, yo tengo 36 años. O sea, las políticas de cobertura no son parejas para todas las áreas geográficas. No. Y eso redunda en que las personas, cuando no cumplen o no tienen, cuando su patología no calza con la política establecida en esa región que está cubierta, no tienen la cobertura. Exacto. Perfecto. O es recomendado que lo hagan, que lo compren de forma privada, o lo que hace la gente es que se cambia de casa nomás. Se tiene que cambiar de ciudad o de área. Ya. Entonces sí, a pesar de que probablemente hay menos inequidades que aquí, sí existen inequidades y desigualdades por la forma en que está estructurado. ¿De acuerdo? Y un poco hablando de eso, en áreas de menos recursos, por ejemplo, existe casi el doble de probabilidades de tener que esperar un año para recibir tratamiento, que era un poco lo que les estaba mostrando ya. De nuevo, por el tema de compra de servicios y cuántos recursos tengo disponibles. Mortalidad materna varía 16 veces según el área en que vivo. O sea, estamos hablando de números que no son menores. O sea, si vivo en un área rural de menos recursos versus vivir en Londres, por ejemplo, hay harta diferencia. Amputaciones de pie por personas con diabetes, 2 veces, casi 3 veces mayor en otras áreas que donde tengo más acceso a servicios. Entonces, es un tema que no es menor. Fuerza laboral, también por el tema como la gente recibe, en el fondo, proveedores de salud son pagados por servicio, hay poco incentivo para estimular la calidad y la eficiencia. Y ahí es hacia donde se está moviendo un poco el sistema de salud, en Europa en general, y que es algo que podemos aprender nosotros también, que cambiar el modelo de pago, no de servicio, pero variarlo a resultados. En el fondo, si yo tengo buenos resultados, recibo el pago total. Si no tengo buenos resultados, en el fondo me castigan de alguna manera. Y eso también se está trabajando, por ejemplo, con proveedores de sistemas privados, con farmacéuticas, con compañías que venden tecnología médica, que en el fondo se comparte el riesgo. Si yo te prometo ciertos resultados con mis productos, te pago el 100% de lo que me estás cobrando. Si yo no cumplo mi palabra, en el fondo, con lo que te estoy prometiendo a través de ese fármaco o a través de esa tecnología que te estoy vendiendo, yo cobro el riesgo, yo salgo perdiendo patria. O sea, hacia allá se están moviendo los sistemas de salud, por lo menos en Europa, y que me parece súper importante también tenerlo presente al momento que estamos teniendo la conversación de hacia dónde va nuestro sistema de salud. Ajá. Desde el punto de vista fuerza laboral, se espera que para el 2030, a pesar de que es uno de los países que más fuerza laboral tiene, vamos a tener un gap de casi 400.000 profesionales de salud para el año 2030. Y también son servicios que están bajo harto estrés. Y una encuesta que se hizo en el 2019 y probablemente ha aumentado ahora bastante, es que el 40% de salud el 40% del personal de salud sufre de agotamiento o burnout, como se les dice. Ajá. Ahora, en temas de resultados de salud, como estábamos hablando, el Reino Unido se desempeña peor que el promedio del tratamiento en 8
de 12 de las causas más comunes de muerte, que incluyen infarto, diferentes tipos de cáncer, etc. Es el tercer país con peor desempeño en tasa general de muerte de las personas cuando una atención médica exitosa podría haberles salvado la vida. Y tasas de muerte neonatal y perinatal hasta el mes posterior del nacimiento son las más altas dentro de la OCDE. Ahora, un poco entrando a cómo se siente la población, allá el NHS en realidad es algo que está bien mistificado, es bien intocable en el fondo, porque la gente lo respeta y ahora de hecho la reina de Inglaterra le acaba de entregar, lo acaba de convertir en caballero a todo el sistema. Pero como pueden ver acá, en realidad el sistema, la gente está bien insatisfecha con el sistema y han ido disminuyendo el grado de satisfacción y ha ido aumentando el grado de insatisfacción en los últimos años. Llegando hoy día, hasta el año pasado, por ejemplo, solo un 36% de la gente estaba satisfecho con el sistema. Y esto en grande, una de las mayores razones que lo explica es la insatisfacción con el tiempo de espera. Sin embargo, la gente en general está bastante satisfecha con la calidad de la atención que se entrega. Ahora, un poco hablando de cuál es la realidad de Chile versus el Reino Unido, y un poco lo que Verónica estaba haciendo énfasis cuando partí con la presentación, es que el gasto en salud del porcentaje del Producto Interno Bruto es bien parecido entre los países, pero eso es verdad, que el gasto cambia también, el PIB en el fondo de cada país. Al cual uno eche mano, claro. Cambia. Y aquí esto es algo interesante, que el gasto público en salud del Producto Interno Bruto ya empieza a variar. En Chile es casi la mitad de lo que gasta el Reino Unido. En per cápita, de nuevo, también se puede ver en dólares. Chile gasta un poquito más de $1.000 versus el Reino Unido, que en realidad gasta un poquito más de $4.000 por persona. Ahora, los costos de bolsillo, como aquí les estaba mostrando, también varía bastante. En Chile, la persona tiene que pagar casi el 30%. Del gasto de salud versus el Reino Unido, que es un 20%. Expectativa de vida, esto un poco para mostrarles que no todo como se muestra de repente que es malo, que el sistema de salud en Chile es malo, que es pésimo, que tiene muchos problemas. En realidad, con lo que tenemos hoy día lo hemos hecho bastante bien y en realidad estos son indicadores que pueden ser bastante generales y poder comparar indicadores podemos pasar todo el día mirándolos, pero es para demostrarles que también lo que hemos logrado en los últimos 30 años no ha sido menor. Tenemos expectativa de vida que en realidad es bien parecida a los países de la OECD y es bien similar al Reino Unido. Incidencias de cáncer por 100.000 personas de la población es mucho menor que en Europa. Mortalidad por cáncer también bastante menor que en Europa, en Chile. Y mortalidad por causas prevenibles, de nuevo, es menor que en el Reino Unido, en la OCDE. Entonces también tenemos que nosotros reconocer lo que hemos hecho y lo que hemos logrado en los últimos 30 años, que no ha sido sin esfuerzo. Y bien, un poco para ir terminando, ¿cuáles son las lecciones claves del NHS? Como ya habíamos conversado, cubre la totalidad de la población, pero está financiado, por supuesto, por nuestros impuestos generales, por las contribuciones individuales que nosotros hacemos y los costos de bolsillo de cada uno. Fuerte atención primaria como puerta de entrada, que tiene muchos lazos con la comunidad y hace un énfasis en lo que es la prevención, que aquí venimos conversándolo también hace harto tiempo, pero ha sido difícil poder avanzar con eso. Existen estándares de calidad a través del Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención, alta regulación y bajo costo de bolsillos para la compra de medicamentos, que creo que es algo que voy a hacer énfasis, que aquí es algo de lo que podríamos aprender bastante. Tenemos sistemas de salud que ya están fragmentados administrativa y geográficamente, que producen inequidad y que hay una importante colaboración público-privado para suplir la demanda de la población. Bien, Andrea, queremos agradecer mucho la presentación. Le vamos a dar de inmediato la palabra a Juan Manuel y al final vamos a ir compartiendo preguntas que ya nos empiezan a llegar. Recuerden que a través del chat de Zoom de esta transmisión, por favor, háganos llegar sus inquietudes. Estamos muy abiertos a poder responderlas. Ustedes pueden decir si es para Juan Manuel, si es para Andrea, se las vamos a ir planteando. La idea es que ustedes puedan manifestarnos todas las preguntas que tengan. Juan Manuel, la pantalla y el tiempo es tuyo. Queremos conocer qué pasa en Colombia. Bueno, muchas gracias. Vamos a cargar el sistema, ya lo tenemos. Gracias, Verónica. Ante todo, un cordial saludo a la audiencia de Chile, país muy cercano a los afectos de Colombia. Yo tengo una presentación sobre el sistema colombiano que está dividida en 4 partes. Primero, describirlo, luego ver los logros, luego destacar los problemas, porque problemas indudablemente hay y muchos,
Y finalmente, señalar unos desafíos. Como decía Andrea, no hay sistema de salud perfecto. Todos los sistemas de salud tienen problemas y cada país debe encontrar su propio camino. El copiar tal cual puede ser un sistema no es viable, y esto a lo que lleva es que en ese proceso evolutivo hay que construir sobre lo construido. Esa es una de las principales lecciones. ¿Qué ocurrió en Colombia? En Colombia antes del 93, solamente el 30% de la población tenía cobertura de salud. Todo el sistema era público, monopólico, ineficiente y, hay que decirlo, con problemas de corrupción. Ya. En el año 93 se crea un nuevo sistema, que es universal, cubre al 99.6% de la población. Hoy en día en Colombia somos 48 millones de personas, pero por la política del Estado colombiano se le dio asilo a 2 millones de venezolanos, entonces actualmente en Colombia somos 50 millones de habitantes. Y el sistema cubre a la totalidad de la población, es universal. La tercera característica es el plan de salud. Hay un plan de salud único para toda la población. En un comienzo, en el 93, había un plan para quienes no tenían dinero, que era un plan pequeño, y un plan robusto para quienes sí tenían dinero. Ya. Pero en la evolución de la cual hablo, se unificaron los planes de salud y hoy en día hay un solo plan, un plan único, que cubre a todos los habitantes de Colombia. ¿Qué tiene ese plan? ¿Estatal, Juan Manuel? ¿Perdón? Ese fondo al que llegan los recursos. ¿Es estatal ese plan único de salud? El plan público. único de salud lo define el Estado. Ajá. Y es un derecho al cual tienen todos los habitantes, Perfecto. independientemente de su capacidad de pago. Ok. Si hay una persona que tiene esposa y tiene 5 hijos, él paga su cotización, que es el 12.5% de su salario. 12.5. Aquí en Chile 12.5. tenemos el 7%. Mientras que, supongamos, una persona de muchos ingresos que se gana 20 salarios mínimos y es soltero, no tiene familia, paga el 12.5% de su salario. Todos pagan según su capacidad, pero todos reciben según su necesidad. ¿Por qué? Porque es un sistema solidario. ¿Qué cubre ese plan de salud? Cubre todas las enfermedades. ¿Todas? Todas. ¿Hasta un cáncer? Todas. Te voy a dar una anécdota. A ver. Regresaba hace unos años con mi familia de ir a ver a Mickey Mouse en Estados Unidos. ¿Ya? Y al lado de mi asiento había una señora, ya no había pandemia, pero ella llevaba tapabocas y me decía, yo soy una colombiana que vivo hace 20 años en los Estados Unidos, tengo mi póliza de seguros en los Estados Unidos, pero tengo un problema de cáncer. Y ese problema de cáncer me lo trato en Colombia porque yo me afilié al sistema de Colombia, porque de haberme atendido en los Estados Unidos, así tuviera póliza, por los deducibles tan grandes que tienen las pólizas en Estados Unidos, hubiese perdido la casa. Dice, a mí me tocaba pagar cada examen, me costaba $1.500. En el sistema colombiano no pago nada y me han hecho 10 exámenes. Me hicieron La quimioterapia, me imagino, todo. la operación para sacarle el tumor, una quimioterapia e iba a la segunda quimioterapia. Eso es para explicar que es un plan muy robusto, cubre todas las enfermedades, las crónicas, las costosas, Ya. etcétera. Son 2.558 procedimientos. Es casi todo lo que le pueden hacer a uno médicamente. Hay un plan dental que está incluido. ¿Cubre la salud dental también? Cubre la salud dental. Ok. 1.260 procedimientos de laboratorio clínico y 1.191 medicamentos que son hospitalarios y ambulatorios. En eso es importante porque el gasto de bolsillo en Colombia es más bajo que el gasto de bolsillo en Inglaterra. Es el 15%. Inglaterra está en el 17%, Chile está en el 30%. Muy bien. Todas las personas tienen derecho a ese plan. Se llama el plan de beneficios que lo diseña el Estado.
No lo diseñan las aseguradoras ni las clínicas. Las aseguradoras lo cubren, las clínicas prestan los servicios. En ese plan no hay preexistencias. O sea, el que pone las reglas del juego es el Estado. El Estado pone Ok. las reglas del juego. No hay preexistencias. ¿Y qué ocurre en copagos o deducibles? Si es cotizante, los deducibles o copagos son menores, oscilan entre $1 y $9. Y si es familiar del cotizante, el deducible o el copago, allá se llama cuota moderadora, oscilan entre $64 y $508. ¿Por qué? Dependiendo del rango de ingresos de la gente. Si la persona gana poco dinero, pagará, si es cotizante, $1 o pagará $64 si es la atención de un familiar. Y hay casos prioritarios que están exentos de copago o de cuota Aquí moderadora. en Chile, para ir al paralelo, ese copago va a depender del plan. En el caso de las ISAPRES, que es el sistema privado, el copago va a depender del tipo de plan que tenga esa persona. No, Y allá allá, no. Por ley el Estado definió que el copago o el deducible o la cuota Está en moderadora esos rangos. está en esos rangos y depende del ingreso de la persona, ok. no del plan que contrate, porque el plan es único, que es el plan obligatorio universal del sistema de seguridad Ajá. social. Muy bien. La otra característica es que hay unas entidades que se llaman entidades promotoras de salud, son las famosas EPS. ¿Qué hacen esas entidades? Son aseguradoras. ¿Por qué? Porque cubren el riesgo de salud de las personas. ¿El equivalente en Chile a las ISAPRES? Parecido, pero tienen más funciones como las vamos a ver a continuación. Esas EPS pueden ser públicas. Ah, De hecho, las que había se quebraron por ineficientes, por problemas de gestión. Mixtas. Actualmente hay una EPS muy grande que es mixta, en la cual participan el Estado, es socio de privados y crearon esa EPS, se llama la nueva EPS. Hay privadas, que son la mayoría, y también hay EPS indígenas que afilian población indígena y atienden a esta población conforme a su cosmovisión. sí, a sus formas de propios tratar- de criterios y sus acuerdo. propias convicciones y sus propias tradiciones. Ajá. Esas EPS cubren el plan de salud, garantizan el plan de salud a las personas y gestionan el riesgo de salud. Esa EPS es la que recibe la cotización, ese 12.5 de esa persona. La EPS perfecto. no recibe el 12.5%. El 12.5% va a un fondo solidario único que maneja el Ya, Estado. esa sería una diferencia con la ISAPRE, que acá en Chile la Correcto. ISAPRE es la que recibe la cotización que las personas pagan para el financiamiento de ese plan. Correcto. Aquí Ok. todos los recursos Van a ese fondo. van a ese fondo y de ese fondo el Estado le paga a las EPS para que las EPS cubran el plan de salud de las De acuerdo. personas. Muy bien. Esas EPS tienen que organizar la red de clínicas y hospitales y manejan el primer nivel, que es la puerta de entrada, que es la atención primaria en salud. Entonces las EPS tienen centros de salud regionales, en los cuales hay médico general, pediatría y ginecobstetra, básicamente la estructura, y hay algunas ayudas diagnósticas, ¿sí? Exámenes de diagnóstico, y esa es la puerta de entrada. Ya, perdón, Juan Manuel, pero si alguien tiene, como decía Andrea, no sé, una dolencia en la cadera, quiere ir al traumatólogo, tiene que pasar primero por el general para que el general te derive al traumatólogo. Correcto. O sea, y la vuelta es más larga. Sí, es la puerta de entrada que tienen todos los sistemas de salud, que es el primer nivel de Eso lo atención. redundaría en que el tiempo de resolución de ese problema demora más porque ese paciente, en vez de llegar directo al traumatólogo de cadera, primero tiene que ir al general y después llegar al traumatólogo. Es que eventualmente ni siquiera tiene que llegar al traumatólogo, porque lo que puede ocurrir es que el médico general, dentro de su capacidad resolutiva, le resuelve el problema porque hay que derivarlo. No hay acceso directo a especialista. Es más, si lo hubiera en Colombia, y ese es uno de los problemas, no hay suficientes especialistas. Tenemos una Aquí en Chile deficiencia tampoco los hay. de médicos y de camas, entonces hay que organizarlo de alguna manera y de acuerdo con los expertos, Ya. la mejor manera para un sistema universal es utilizar una puerta de entrada con capacidad resolutiva. Ajá. ¿Qué más hacen esas EPS? Pagan las licencias de maternidad y pagan las incapacidades. ¿Qué otras características hay? El afiliado tiene libertad de elección de EPS.
Las EPS compiten entre ellas, hay competencia, aquí no hay monopolios. Y cada EPS ve dentro de su estrategia, ¿sí? Compiten con las otras para capturar a los afiliados que quieran afiliarse a ese plan de salud con la respectiva EPS. Que no tiene que ver con la zona geográfica donde viva, como veíamos el caso que nos explicaba Andrea que ocurre en el Reino Unido. Uno podría vivir en una zona A y la EPS puede estar en una zona B o podría estar cubriendo todo el país y yo la podría tomar igual. Correcto. Ok. Lo lógico es que las personas se afilien a la EPS que está operando en su ciudad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno primero vigila el sistema y define las reglas del juego. Fiscaliza. Él es el esquema de gobierno. Vigila el sistema, define el plan de salud Universal. y define las prioridades, maneja el fondo común solidario. Ese 12.5% va a un fondo común solidario y ese fondo es manejado por el gobierno a través de una entidad especializada que solamente maneja recursos financieros. Una cosa que no dijimos y que es importante, de ese 12.5, el 4 sale del trabajador y el 8.5 lo pone el empleador. Correcto. Lo vamos a ver en una gráfica posterior. Ok. Hay la posibilidad de tomar planes voluntarios de salud. Planes voluntarios de salud que son pagados por el usuario. Pero para que uno pueda tomar un plan voluntario de salud es requisito indispensable estar afiliado y pagar la cotización. No es que yo me vaya a un plan voluntario y entonces deje de pagar el 12.5. No. Pago el 12.5. Universal es la base y de ahí el que quiere En mejorar adición, sube. pago un plan voluntario de acuerdo, se salud. entiende. De los 50 millones de habitantes, 1.500.000 personas a 2 millones tienen plan voluntario de salud. Es una proporción muy baja de la población. ¿Las aseguradoras, en el caso de la EPS, tienen centros de salud propios? Sí, Eso que que son en los Chile centros de primer nivel. Que en que Chile es- no se puede. que es la puerta de entrada, donde se organiza y donde, dependiendo de la patología del paciente, o se le resuelve su situación o se deriva a un centro de segundo nivel o de tercer nivel, que es la red de clínicas y hospitales que organizan las EPS, Ya. que pueden ser públicas o privadas, clínicas públicas o hospitales privados. Ajá. ¿Sí? Ya. Muy bien, ¿cómo es el manejo del dinero? Ustedes lo ven en la gráfica. El fondo solidario, ustedes lo ven en el costado superior derecho, maneja los recursos del sistema de salud y la plata viene de cotizaciones. La cotización es el 12.5%, como ustedes ven en la parte superior izquierda. 8.5% lo pone el empleador o la empresa y el empleado pone el 4%. Pero adicionalmente hay una fuente de financiación que son recursos públicos, porque de los 48 millones de colombianos o 50 millones de habitantes, la mitad cotiza y la mitad no cotiza, porque hay mucha informalidad o no hay capacidad de pago. Razón por la cual ese fondo solidario requiere de las cotizaciones y de los recursos del Estado, del presupuesto de impuestos generales, para tener dinero suficiente para la financiación. ¿Qué hace el Fondo Solidario? Paga una UPC. ¿Qué es una UPC? Es un valor por cabeza a las EPS. Si la EPS tiene 100.000 afiliados, le va a pagar 100.000 unidades. Y esa unidad se calcula por expertos dependiendo de la edad, del sexo, porque el gasto en salud de cada persona varía de acuerdo con su edad o su sexo y en consecuencia... O a su riesgo dependiendo de la condición en la que está no, de salud. No hay condición de salud. Todas las personas, todos los hombres de 35 años, el Estado... Al Estado le cuesta lo mismo cualquier hombre de 35 Cualquiera. años, independiente si ese hombre de 35 es diabético, Independientemente si de es... su condición de salud. Ok. Por ejemplo, para una mujer en edad fértil, le pagan más que a un hombre porque hay que cubrir todo el tema de maternidad. De la maternidad. Por ejemplo. Ok. Entonces, ese fondo solidario paga esas unidades por cabeza a la EPS. La EPS, con ese dinero que le entregan, le da la protección a los afiliados y estructura la red y le paga a los médicos, a las clínicas,
a las farmacias para que el plan de salud sea una realidad. ¿Qué ha logrado el sistema? Primero, cobertura universal. Colombia es uno de los pocos países de América Latina que puede decir que tiene cobertura universal. Yo puse en la gráfica 99% en las declaraciones del ministro, en su rendición de cuentas, el ministro de Salud ya hablaba del 99.6%. Lo segundo, hay un acceso efectivo a los servicios de salud. No es solamente tener un carnet, sino también tener la posibilidad de que ese carnet sirva para que atiendan a las personas. En tercer lugar, equidad. ¿Y cómo se logra la equidad? Cada quien pone dinero según su capacidad de pago, pero todos recibimos lo mismo. Y el gasto de bolsillo, repito, es uno de los más bajos de América Latina, que es el 15%. Por supuesto, dentro de los logros hay una protección financiera efectiva. Antes del año 93, había que hacer colecta familiar para atender el parto de la mujer de la familia porque no había quien pagar el parto. O si había una enfermedad ruinosa, había que vender la casa. Aquí ya eso no ocurre, porque el sistema da realmente una protección financiera efectiva y obviamente un gasto de bolsillo bajo. Una duda, Juan Manuel. Tú dices las personas aportan al sistema dependiendo de su capacidad de pago. En un escenario donde ese jefe de hogar o jefa de hogar tiene poca capacidad de pago, pero tiene una familia muy numerosa, o sea, le da al sistema una carga grande porque tiene, voy a poner un ejemplo caricaturesco, pero para que se entienda, 6 hijos, pero resulta que tiene un trabajo precario y no es mucho lo que puede aportar en dinero a ese sistema, pero sí le pone al sistema una carga muy tremenda porque tiene 6 hijos y el sistema tiene que darle cobertura de salud a esos 6 hijos. ¿Cómo se compensa eso? Porque va a pagar dependiendo de su ingreso, no de la carga que le pone el sistema. Claro, los cálculos hacen que aquellos que ganen poco cotizan según su capacidad de pago. Si se ganan un salario mínimo, cotizan sobre un salario mínimo. Aquellos que ganan más, ¿sí?, cotizan sobre su salario, sobre 20 salarios mínimos, pagan por aquellos que no pueden financiar su propio salario de salud. Ahí es donde se produce la solidaridad. Ya. Muy bien. Aquí hay temas importantes porque cuando hay debates en relación con si los sistemas de salud son buenos o no, esta es fuente Ministerio de Salud 2021. Ustedes ven 3 líneas. La línea verde mide la adherencia. Esto es lo que dice la gente del sistema de salud en Colombia. A ver. ¿Qué dice la línea verde? Hace referencia a si las personas recomendarían a su EPS. Y en la última medición, el 82% recomendaría a su EPS. La línea azul es la calificación global de bueno o muy bueno. Lo califica el 78% de las personas encuestadas. Y la línea azul clara de abajo, que es donde no se obtiene un indicador tan alto, tiene que ver con el nivel de acceso, que está en el 62%. ¿Por qué? Por las listas de espera. Todos los sistemas de salud tienen listas de espera. Es imposible pretender que a uno lo atiendan para cualquier patología de manera inmediata por el hiperespecialista y que haya salas de cirugía desocupadas con anestesiólogos dispuestos y auxiliares de instrumentación para realizar todas las operaciones del caso. En Colombia incluso hay quirófanos que funcionan 24 horas al día. ¿Sí? A mí me tuvieron que hacer una resonancia magnética. Me la hicieron a las 12:30 de la noche porque había turno, porque funcionan 24 horas. Porque los países no tienen una infraestructura ilimitada para tener miles de camas, miles de médicos, miles de especialistas. Y hay otro indicador a raíz de si deben existir o no deben existir las EPS. Hace poco se hizo una encuesta en la cual se le preguntó a las personas, ¿usted estaría de acuerdo con la propuesta de eliminar las EPS? El 79% dijo no y solo el 21% dijo sí. ¿Esto a dónde nos lleva? A que indudablemente si hay problemas, los problemas hay que resolverlos, pero uno tiene que ser muy cuidadoso, construir sobre lo construido e introducir los ajustes que sean estrictamente necesarios para mejorar y lograr el fin
que uno persigue. ¿Qué problemas de salud tenemos? ¿Qué problemas tenemos en el sistema? El primero es una altísima judicialización, porque en Colombia los jueces conceden todos aquellos beneficios que no estén dentro del plan. Y en consecuencia, si hay algo que está fuera del plan, la persona ejerce una cosa que se llama la acción de tutela o acción de amparo o protección constitucional, y ese mecanismo el juez de manera muy rápida decide, y aquí el juez aplica el principio de la vida y que la salud está conectada a la vida y que la salud es un derecho fundamental y otorga el beneficio. En el último reporte de tutelas, más o menos al año en Colombia puede haber 150.000 juicios. 150.000 juicios en las cuales se pide, uno, lo que está fuera del plan, o dos, saltarse las listas de espera. Las EPS deben dar estos beneficios. Esto tiene una presión financiera enorme. Algunas EPS se han liquidado, han quebrado. ¿Cuán largas son las listas de espera, perdón, Juan Manuel? Dime. ¿Cuán largas son las listas de espera? Lamentablemente no tenemos un sistema que mida exactamente las listas de espera. No son tan críticas como en el Reino Unido, ¿Ya? porque la población no se ha envejecido tanto, pero sí tenemos listas de espera. El estándar de atención en medicina general son 3 días para otorgamiento de cita y especialistas son 15. Ese es el estándar, pero difícilmente para ciertas especialidades se logra cumplir. No ha fijado estándares el gobierno para procedimientos. Ese estándar no lo ha fijado todavía porque depende de la región, de la infraestructura que haya en cada una de las ciudades. Una cosa pequeñísima. Tú decías, se judicializa mucho en aquellas atenciones que el plan no cubre. Correcto. Pero al principio nos decías, está cubierto casi todo. ¿Qué cosas en realidad entonces no cubre ese plan? Lo que ocurre, las nuevas tecnologías, por ejemplo, y los medicamentos, porque son listas explícitas. Entonces, toda la nueva tecnología no la cubre. Por ejemplo, en problemas de audición, uno encuentra audífonos de última generación que valen $50.000 y encuentra audífonos de tecnología media que valen $10.000. Ah, ok. El médico le prescribió el de última generación. Ya. Y entonces el juez le obliga a la EPS a Tiene que que dé ver el más bien con el audífono tipo de la de última tratamiento. generación de $50.000. Tiene que ver con el tipo de tratamiento más que con el hecho de la cobertura misma. En Sí, muchos pero casos- en el fondo también tiene que ver con coberturas. En un caso se dio por las bariátricas, por ejemplo, porque la cirugía bariátrica no estaba dentro del plan, ya después se incluyó dentro del plan. ¿Sí? Ya. Y hoy en día lo que hizo el gobierno para bajar la judicialización fue incorporar muchas cosas en el plan. Ok. Entonces, actualmente hay una presión financiera porque las EPS hasta ahora están asimilando este tema. Muy bien, ¿qué desafíos tenemos? Tenemos que mejorar el sistema de identificación de los afiliados. Todo el tema de registro civil y sistemas de identidad para que no haya glosas ni rechazos por problemas en las bases de datos. No sé si en Chile haya problemas en ese sentido. En Colombia estamos teniendo problemas en ese caso. Segundo, se requiere mayor control. El Estado debe ejercer un mayor control tanto a las EPS como a los hospitales y a las clínicas. Hay que mejorar el sistema de información de las metas de salud, porque no se trata solamente de prestar servicios y prestar servicios, no. ¿Cuáles son las metas que el país tiene como tal? ¿Cuál es la meta en mortalidad materna, en bajo peso al nacer, en indicadores críticos en esa materia para efectos de que el sistema se oriente a la obtención de resultados efectivos? Tenemos un problema de flujo de recursos. El dinero no alcanza. Pretender tener un plan de salud infinito para un país de ingreso medio-bajo como Colombia. ¿Cuánto es el gasto de salud de Colombia? Antes de la pandemia era entre el 6.5 y el 7, después de la pandemia subió al 8.85. 885. Ok. Después Si te de la dijimos que era el pandemia. 9.3 y el Reino Unido 10.2 aproximado. Exacto. Ya. Entonces, el tema de los recursos es fundamental. Uno no puede pretender tener, repito, un plan de salud infinito con recursos económicos limitados, porque No da. el sistema no funciona. Hay que fortalecer la evaluación tecnológica. Colombia fundó una especie de NICE hace 3 años que está empezando a evaluar
la costo-efectividad de los servicios y los medicamentos para enfocar al sistema a la mejor utilización de los recursos económicos para mejorar el bienestar de las personas. Requerimos más especialistas. Y hay un problema porque Colombia tiene una extensión de territorio muy grande. Tenemos selvas, llanos, costas, montañas, y hay un problema de gestión en zonas apartadas que hacen que quien viva en zona apartada no tenga acceso a los mismos beneficios que quienes viven en las zonas urbanas. Con esto termino la presentación del sistema colombiano. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Toma asiento, por favor, porque ya estamos recibiendo preguntas de quienes nos están siguiendo. Preguntas para ambos. Andrea, si yo te preguntara, el sistema de salud en el Reino Unido, yo sé que eres chilena, pero considerando que has desarrollado tu trabajo profesional allá, ¿el sistema del Reino Unido lo consideras robusto? Si te preguntáramos de Chile, ¿qué podríamos aprender básicamente como idea matriz de lo que hace el Reino Unido en materia de salud? Sí, yo creo que, o sea, con la mano en el corazón te voy a decir que el sistema de salud allá es robusto. En Chile creo que también es robusto. Quiero enfatizar eso. O sea, el trabajo que se ha hecho en los últimos 30 años ha sido monumental. Pero ¿qué cosas podemos aprender de allá? Como les iba diciendo, creo que fortalecer la atención primaria es muy importante, entregarle más recursos. Hoy día acá, si vemos cuántos recursos se usan en atención primaria y cuánta inversión se está haciendo en hospitales, no hace sentido. Tenemos que fortalecer la atención primaria, hay que fortalecer todo lo que es el tema de prevención. Prevención de enfermedades crónicas, obesidad, tabaco, eso allá ellos lo tienen muy fuerte también y están haciendo harta inversión en eso. Otras cosas que podemos aprender es cómo integrar también a la comunidad, a los pacientes, cómo entregar una atención de salud basada en las personas, en lo que le importa a ese individuo. Y no tanto un foco cuánto nos cuesta, pero en realidad cuáles son las necesidades de esas personas. Y lo otro que me parece importante es todo lo que es el tema de control de costos de bolsillo. Como decía un poco Juan Manuel, o sea, si vemos hoy día Chile tiene un alto costo de bolsillo para los pacientes, casi un 30%. Pero ¿a qué se debe ese 30%? Es entre el 60 y el 90% es costo de medicamentos. Casi el 90% de la plata que invertimos de nuestro bolsillo va a comprar los remedios en la farmacia, que eso allá no es, tiene un tope en el fondo. Y esas son cosas que me parece que mejorar el control, la regulación de ese tipo de cosas son cosas que podemos ir aprendiendo. Andrea, una pregunta que llega desde la audiencia que nos está viendo. Se dice que el Reino Unido tiene un sistema de salud público estatal. ¿Es tan así? Por ejemplo, ¿el Estado provee los servicios o contrata servicios? Si es que los contrata, ¿se los contrata a un privado? ¿Tendencia creciente de las personas también a contratar seguros privados? Esas dos preguntas llegan para ti, luego voy a Juan Manuel. ¿Qué tan estatales? Porque está ese mito así como que es súper estatal y en realidad no es estatal, yo diría que es un poco más un modelo híbrido. Porque como les explicaba, en el fondo, el sistema de salud se financia en el fondo con los impuestos de todos nosotros, pero después esos impuestos van a cuáles son los prestadores de servicios, que son los médicos de atención primaria y los hospitales. O sea, ellos están principalmente financiados por el Departamento de Salud, pero ellos administrativa y financieramente funcionan como privados. Entonces ellos tienen un poco de independencia, cómo ocupan los recursos, etcétera. Entonces por eso es un modelo híbrido, no es estatal, a pesar de que está financiado por el Estado, pero la forma administrativa es privada. Entonces es un mito decir que es tan público y que funciona perfecto porque es público todo. Hay un trabajo. Sí, hay una colaboración pública-privada que es bien importante. Y también existe, por supuesto, el sistema de salud privado como tal, que como les decía, muchas veces comparte el mismo equipo clínico, la misma infraestructura, a pesar de que hay hospitales privados como tal. Ajá. Pero si uno mira el 10% hoy día la gente tiene estos seguros complementarios y se espera que suba a un 20 o un 25%, que incluso es más de la gente que tiene ISAPRE hoy día en Chile. De acuerdo. Entonces, Juan Manuel, para ti,
¿qué cambio institucional harías en Colombia respecto de cómo se define lo que cubre o no el sistema de salud? Vinculado a también cómo podría evitarse la altísima judicialización, que al final lo que puede hacer es ir quebrando al sistema. Si es que se considera un gasto X y nos estamos dando cuenta que la tecnología, la medicina, la ciencia va avanzando con cosas que cuestan más dinero y no se alcanzan a cubrir. Yo pienso que el plan de salud es un asunto que deben manejar los especialistas en eso, los médicos, no los abogados. Quienes saben de salud son los médicos. El plan de salud es una herramienta esencial porque permite priorizar y definir cuáles son las atenciones a las cuales el sistema debe poner mayor atención para efectos de focalizar los recursos. Cuando el juez toma la decisión que hay que acatar de dar otra serie de beneficios, pues lo que hace es, de manera individual, extenderle a esa persona un beneficio que no está en el plan, que no está priorizada, y quitándole recursos al plan, porque el dinero es limitado. Entonces, hay que construir un plan, construirlo con bases científicas, discutirlo con la comunidad, además, y respetar el plan como tal. Pretender que un plan cubra absolutamente todo no es razonable. Pregunta de Hardy Chávez. A su juicio, ¿es mejor elegir a la EPS o al prestador público o privado? Uno debe tener capacidad de elección. Los sistemas monopólicos, en donde no hay competencia, generan ineficiencias. Si hay competencia, pues por supuesto, los competidores van a tratar de brindar los mejores servicios a sus afiliados. En el sistema colombiano hay libertad de elección de EPS y uno se puede cambiar de EPS cada año. Y en la EPS, adentro, no hay libertad de elección, porque hay una puerta de entrada, al igual que en el sistema inglés, que es el primer nivel de atención, los centros de primer nivel, y ahí es donde se activan todas las derivaciones. La libertad de elección es un elemento que aparece en los planes voluntarios, pero no en el sistema, porque el sistema no tendría la capacidad de establecer libertad de elección. Yo quiero ahí compartir un poco lo que dice Juan Manuel, que es el caso del Reino Unido también, que nosotros no tenemos libertad de elección. Entonces no hay competencia y eso genera ineficiencias en el sistema. Yo estoy asignado a mi médico de atención primaria que me refiere a mi hospital, pero si ellos lo hacen bien, si lo hacen mal, en el fondo no hay incentivos para generar esta competencia, es decir, ok, en realidad se están demorando mucho, no me gusta la atención, esto me está generando problemas, voy a escoger al otro. No tienen este incentivo de ser eficientes y entregar buena atención de calidad. O sea, esa debiera ser una lección que en Chile deberíamos aprender sí o sí, mantener la libertad de elección para las personas independientes, si estamos en un sistema único, si se mantiene, de acuerdo. ¿Cómo creen ustedes? Porque si hay algo de lo que hemos escuchado que tenemos el Reino Unido, Colombia, Chile, y estoy segura que muchos otros países, son las listas de espera gigantes. ¿Cómo se resuelve ese problema? Y si ven ustedes que el hecho de tener sistemas unificados de salud empeora la situación de las listas de espera o no mueve la aguja respecto de la resolución de esos aspectos para una persona. ¿Cómo lo ves, Juan Manuel? Las listas de espera no tienen una solución como tal. Pretender eliminar las listas de espera no es viable como tal. Hay que mejorar en la cuenta hay más enfermos que posibilidad claro, resolutiva. Pero uno requiere es la mejor utilización de los recursos disponibles, tanto de los hospitales públicos como de los hospitales privados. Y hay que hacer un trabajo en conjunto, necesariamente. Sin la participación del sector privado o del sector público, las listas de espera serían mucho peores. Y hay que establecer estándares de el deber ser de las esperas que se deben poner como meta y hacerle los seguimientos del caso. Pregunta que llega. Perdón, tu mirada, Andrea, sobre la resolución de las listas de espera. En realidad creo que el problema va un poco más allá, mirándolo como menos prestadores, más desde el sistema de salud. En el fondo,
¿qué me genera las listas de espera? Es gente enferma, ¿cierto? Que ya llegó demasiado tarde para poder atender ese sistema de salud. O sea, de nuevo, como les estaba diciendo, el enfoque de Europa en general y el Reino Unido es poner muchos recursos a todo lo que es el tema de la prevención y el médico de atención privada, cosa que la gente que tiene que pasar al sistema hospitalario en el fondo, a ver, ser visto por los especialistas, sea mucho menos. Lo que pasa es que hoy día tenemos problemas que no las vamos a poder solucionar, que como les decía, poblaciones más envejecidas, más enfermedades crónicas. Entonces, ¿cómo manejo a esa población? De nuevo, prevención, atención primaria, pero también posteriormente creo que tiene que, y lo que están haciendo ahora en el Reino Unido es que tiene que haber esta colaboración público-privada, porque el sistema público no da abasto per se. ¿A qué se debe, preguntan, Andrea, para ti, que el crecimiento de los seguros privados en el Reino Unido? ¿Solo por una insatisfacción? Principalmente es por el tema de las listas de espera, que la gente en el fondo, o sea, en el fondo cuando uno está enfermo siempre cree que es una prioridad y quiere solucionarlo lo antes posible. Y tener que esperar 4 meses, 1 año, sin en realidad tener mucho control sobre esa atención médica. Por ejemplo, un tema muy personal, a mí me derivaron, por ejemplo, a un tratamiento médico en el hospital. Hace 3 meses que estoy tratando de entrar en contacto con el médico con el que hablé por teléfono hace 3 meses atrás. Y todavía soy incapaz de poder contactarme con la persona con la que hablé. Mail, teléfono, no hay forma de entrar a ese sistema. Entonces la gente en el fondo les genera mucha ansiedad, mucha frustración, y ¿qué es lo que hacen? Optan por pagar privadamente una atención que probablemente es un poco más directa, un poco más enfocada, sin tener que lidiar con todo en el fondo, con todos los problemas que tiene el sistema de salud, que los comparten todos los sistemas de salud, Chile incluido, y tener una atención un poco más personalizada, un poco más directa para solucionar mi problema de salud en el fondo. Juan Manuel, para ti, pregunta Rubén Escudero. ¿En Colombia, si la persona no cotiza, tiene derecho a la EPS? La respuesta es sí. El régimen contributivo es para quienes cotizan, el régimen subsidiado es para las personas que no tienen capacidad de pago. Ambos regímenes lo manejan las EPS, y las EPS a toda la población le dan el mismo plan de salud. Y como decía, del que hablábamos, de los 48 millones de colombianos, 24 pagamos cotizaciones, 24 millones, y 24 millones no pagan, o bien porque están en la informalidad, o bien porque realmente no tienen capacidad de pago. De acuerdo. Quiero llevarlos ahora a lo que ustedes han podido ver de Chile, porque nos queda el último trayecto de conversatorio, y en esto nos importa mucho conocer la opinión que tienen ustedes de lo que pasa en Chile. ¿Cómo ven ustedes el sistema de salud chileno? Y siéntanse con toda la confianza de decirnos lo bueno, lo malo, lo feo. A veces desde afuera necesitamos que nos digan eso, que puede ser tal vez más objetivo, tanto en lo privado, tanto en lo público. ¿Cómo ven ustedes, sobre todo, entendiendo que tienen realidades diferentes en sus respectivos países? Andrea. Creo que no hay sistemas, como había dicho, no hay sistemas de salud perfectos, y es importante reconocer que el sistema de salud chileno, a pesar que ha tenido muchos avances, también tiene deficiencias. Pero en esas deficiencias, cuando, como decía muy bien José Manuel, cuando evaluamos cuáles son las cosas que tienen que cambiar, tenemos que reconocer qué es lo que tenemos construido hasta ahora, reconocer el avance que hemos hecho. La mortalidad, la expectativa en Chile ha aumentado más de 10 años en los últimos 30 años. Tenemos si los comparamos con el Reino Unido, incidencias, tratamientos de cáncer, tenemos buenos números comparados con los que están, en este ejemplo puntual, con el Reino Unido. Entonces creo que es importante reconocer el esfuerzo y todos los avances que hemos hecho en el país. Y cuando estamos mirando en el fondo hacia dónde seguimos, cuáles son los siguientes pasos, es importante basarnos en los ejemplos, por ejemplo, como Colombia, el Reino Unido, y aprender qué es lo que estamos haciendo. Pero en el fondo, y quiero recalcar harto que en el fondo esta idea de tener que borrar y empezar de cero, copiar y pegar sistemas que existen en otros países, no es lo ideal. Porque en el fondo tenemos que reconocer qué es lo que tenemos, qué es la infraestructura que tenemos, cuáles son los recursos, cuáles son las necesidades de la población, y construir en torno a eso. Chile, si uno lo compara, por ejemplo, con el resto de los países de Latinoamérica, con excepción de Colombia, tiene un sistema de salud que es bastante potente también, que es bastante robusto.
pero es importante reconocer también esta relación, esta colaboración que tenemos, que existe entre el sistema público y privado. Si se acabaran las ISAPRES, por ejemplo, el día de mañana, hay estudios que dicen que 3 millones de personas se quedarían, en el fondo no podrían pagar este copago, este seguro complementario de salud. Son 3 millones de personas que caerían en el sistema de salud público y que en el fondo hoy día el sistema de salud público no tiene esa capacidad para recibir a 3 millones de personas más, o sea, en profesionales de salud, en infraestructura. Si ya están, en el fondo, tenemos problemas con el sistema de salud público hoy día, que además le caigan 3 millones de personas, o sea, me parece que es un poco, no ambicioso, pero hay que reconocer también que eso va a traer hartos problemas y es altamente probable que no va a mejorar el sistema, no por lo menos en un corto o mediano plazo. Juan Manuel, tu mirada del sistema chileno. Pregunta complicada, pero desde mi punto de vista, es un punto de vista personal, a Chile le falta solidaridad. Y pensaría que le falta mucha mayor equidad y que la salud sea realmente un derecho igual para todos. Esto no se logra estatizando todo. No lo van a lograr. Esto se logra mediante un mecanismo en el cual los recursos se manejen en un fondo solidario, esa es mi opinión. ¿Los maneje quién? El Estado, pero con división de funciones. Quien maneje los recursos no es el asegurador estatal o el prestador estatal, no. El que maneja los recursos tiene la función de manejar los recursos. Y el otro elemento es que aquí la participación del sector privado en la salud es indispensable. No solamente por las redes que manejan las ISAPRES, sino por los mismos prestadores privados que utiliza FONASA, porque la red pública en Chile es insuficiente para atender a toda la población. Entonces, uno tiene que construir sobre lo construido, avanzar. Uno no puede permitir que se deterioren los indicadores de salud para efectos de que se logre la participación del sector privado en la gestión del riesgo de salud, en la prestación de los servicios de salud, que haya competencia, que haya libertad de elección de quién va a ser quien gestione mi plan de salud. Y hay otro elemento que me han comentado que me parece un horror. ¿Cuál? Que son las licencias médicas. Lo que ocurre aquí es un fraude que no le han puesto el control y que eso no tiene ninguna presentación. Las incapacidades, por lo menos en Colombia y en el Reino Unido, las maneja la red y las verifica la red y el fraude está controlado. Gran parte de los recursos de FONASA en Chile se van a pago de licencias y de ese pago de licencias médicas hay un número creciente que están en investigación por licencias fraudulentas algunas y otras que efectivamente están bien dadas, pero hay un número creciente importante que están permanentemente en investigación. Claro, pero una de las medidas básicas, de hecho, la semana pasada, salió la actualización del reglamento de licencias de maternidad y de incapacidades, ¿sí? En donde están todos los requisitos y las pautas y los mecanismos de control en Colombia, y es que un elemento esencial es que la incapacidad la da la red de FONASA o la red de la ISAPRE. O sea, perdona, la red de la EPS es la única autorizada. ¿No es que un colombiano vaya al doctor que quiera pedir una licencia? Y si va, tiene que ser validada científicamente por la EPS. ¿Y la paga quién? La paga la EPS. Perfecto. ¿Y en el Reino Unido, Andrea, cómo funciona la licencia médica? Si son menos de 7 días que la persona está enferma, no necesita licencia médica. La persona avisa al empleador en el fondo que está enferma y confían en la persona. Si es más de 7 días, la persona tiene que llevar un certificado médico en el fondo del médico de atención primaria, etc. El que paga la licencia es el empleador, no es el Estado. Si yo, por ejemplo, trabajo para una organización, ellos me cubren los días que yo estoy ausente, en el fondo, ellos lo pagan. Cómo funciona también es que
hay dos tipos, lo miramos de dos formas. Uno, que es el Estado, que en el fondo el Estado me dice, si tú faltas más de 7 días, te pagamos 100.000 pesos por semana. Eso te lo cubre, es un mínimo. Pero después, según cada organización donde uno trabaje, tiene diferentes beneficios que pueden decir, ok, por cada año que has trabajado con nosotros, te damos 10 días, por ejemplo, de licencia médica extra. Entonces, eso depende Perfecto. bien del empleador. Me quedan 30 segundos para cada uno. Les pido me ayuden con eso porque tenemos que cerrar por la hora. ¿Qué rol juega la gradualidad en cualquier cambio que se haga de los que hemos ido conversando que se requieren, tanto en Colombia, en el Reino Unido, en Chile? ¿Cómo ven ese aspecto para transitar hacia las mejoras que los sistemas necesitan? Juan Manuel. La gradualidad es un elemento esencial en las reformas de la salud, porque es que uno no puede jugar con la salud de las personas. En consecuencia, aquí no hay un Big Bang ni un salto al vacío. Esto requiere unas transiciones incluso de largo plazo. Lo importante es hacer un cronograma acordado con todos los intervenientes, ajustado y conocido por toda la población para que todo funcione de la mejor manera. Perfecto, gracias. Andrea. Absolutamente de acuerdo con Juan Manuel. O sea, son programas en el fondo que son años. No se puede tratar de cambiar todas las cosas en una pequeña cantidad de tiempo si queremos hacerlo de buena forma y de forma sustentable y que tenga un efecto positivo para la población que está a cargo de nosotros. Bien, Andrea Asrur y Juan Manuel Díaz Granados, muchas gracias a los dos por darse el espacio de contarnos la realidad, habernos preparado esta presentación y compartir con nosotros las bondades, las desventajas, poner un poquito de luz y perspectiva en los desafíos que tenemos todos como país. Muchas gracias, que tengan un buen regreso cada uno a sus países y una buena jornada. También nosotros agradecemos a Empresas Banmédica, latercera.com por la organización de este espacio que ha buscado entender, conocer estos modelos de salud que, como sabemos, es muy complejo. Es importante, como hemos dicho, avanzar en todos aquellos aspectos que nos permitan tiempos de transición adecuados con el único objetivo de mejorar la salud de las personas y, lo comentaba Juan Manuel, mantener esos indicadores que son positivos, no descuidar y echar por la borda aquello que se ha logrado y sin duda poner el foco en mejorar todo aquello que está pendiente y necesario y que como país también los ciudadanos estamos requiriendo. Ha sido un honor poder acompañarlos, tremendamente enriquecedora la experiencia de compartir con nuestros invitados esta posibilidad de entender y conocer mejor estos sistemas. Por mi parte, muchísimas gracias, que tengan un gran día y espero verlos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.